noticias en The News, el presidente estadounidense Donald Trump relacionó el autismo con el consumo del paracetamol durante el embarazo, a pesar de no haber ninguna evidencia científica. Vamos a hablar acerca de este tema con el doctor Alejandro Anderson. Él es médico neurólogo y endocannabinólogo, para que nos cuente y nos dé más detalles sobre este tema. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buen día, Maga, gracias por invitarme. Doctor, ¿de qué se trata este discurso que dio Donald Trump y esta advertencia que hizo el presidente estadounidense con la relación entre el autismo y el consumo del paracetamol? ¿Es así? Mira, desde el punto de vista médico, lo que puedo contarte es que hace unos meses el secretario de Salud, Robert Kennedy, anunció que iba a haber novedades acerca del tema autismo y sus causas. La verdad que está muy preocupado porque vos pensás que para aproximadamente el año 2000 había un nacimiento de un pacientito con autismo cada 150. Ujú. Y la última estadística dice uno cada 31. O sea que tiene un incremento muy importante, discutible por supuesto de si mejoraron los métodos, si la gente está más alerta para ir y comentarlo, en fin, o si es un incremento real. Ujú. Puede ser que en parte sea real. Por lo tanto, están tratando de encontrar la solución. Y si bien tenés causas genéticas, también tenés causas adquiridas. Dentro de las adquiridas, bueno, ahora, a partir de unos trabajos estadísticos grandes de Mount Sinai y de Harvard, ellos encuentran cierta correlación que todavía está en estudio. La verdad que son embarazadas que obviamente por cuadros febriles toman Ujú. paracetamol Sí. y tienen un aumento de incidencia de autismo. Ahora, Ujú. la gran pregunta es, ¿el aumento de incidencia de autismo fue porque el cuadro febril intrauterino generó alteraciones, quizás los agentes Ujú. biológicos o la infección es la responsable del autismo, o la responsabilidad está porque tomaron paracetamol? Esa es la gran discusión. Sí. Lo que puedo Y, contarte es que hay explicaciones fisiopatológicas que podrían cerrar el tema que está en discusión. sí. ¿Cuál sería esa respuesta a esas dos preguntas, esas dos vertientes? Mira, la respuesta definitiva todavía no está. Imagínate que está discutiendo la OMS contra la Sí. FDA, contra lo que están diciendo a nivel de Ministerio de Salud Pública de Estados Unidos, pero sí puedo contarte que se sabe que el paracetamol se metaboliza en el hígado, genera un producto que se llama NAPQI, que hace que un antioxidante, que es el glutatión, baje su cantidad, Ujú. y como los embriones, los fetos, los bebés chiquitos tienen menos glutatión, estarían más expuestos a un estrés oxidativo. También se sabe que el paracetamol se convierte en AM404, que estimula mucho el sistema endocannabinoide y podría ser que las redes neuronales, las podas sinápticas, no se hagan adecuadamente y quede lo que queda en los pacientes que tienen Ujú. autismo, que tienen el cerebro distinto, muchísimas más conexiones que las que tienen los normales. Por eso es que tienen esa excitabilidad, esa irritabilidad que Sí, los sí. caracteriza. Hay otras cuestiones de neuroinflamación y también hay otra cuestión que tiene que ver, porque no sé si recuerdan que se habló de la leucoborina, que es Ujú. el ácido folínico, el ácido fólico activado. ¿Por qué? Porque el paracetamol impediría que entre cierta cantidad, según ellos hacen la hipótesis, de ácido fólico, o sea, de depresión de ácido fólico por parte del cerebro, y eso se podría compensar con esta suplementación. Ujú. Estas son las explicaciones que ellos están Sí. dando a nivel teórico de un tema que está en absoluta discusión y donde en el Sí. fondo quedan en el medio tanto los pacientes, que son Claro. los que deciden si toman o no la medicación, y los médicos, que somos los que la Dan la indicamos, ¿no? medicación. Y la verdad es que estamos ahora esperando mejores definiciones, pero claro, uno trata de tener cautela. Y entonces, ¿qué están diciendo? Bueno,
usar el paracetamol solamente si es imprescindible. Ujú. Doctor, se sabe que cuando una mujer está embarazada, los médicos justamente le dan paracetamol, que en este caso sería lo más bajo con respecto a la medicación para poder tratar alguna molestia, algún dolor o alguna situación que la queje en el embarazo. ¿Hay otra alternativa en este caso? Imaginemos la situación de una mujer gestante, embarazada, el miedo que tiene durante sus 9 meses de embarazo por el hijo que lleva adentro, pero además ahora por esta situación que se le llega a sumar con el paracetamol. ¿Qué otra alternativa podría llegar a existir? Bueno, por supuesto que siempre hay que hacerse ver, Ujú. hay que tener un diagnóstico, eso es muy importante, porque, atención, que acá estamos diciendo que se está discutiendo todavía si no es el agente etiológico el que genera el problema. Pero sí les puedo contar, porque también te preguntan, y los otros antiinflamatorios, desde el ibuprofeno hasta el que quieran, Sí. ¿tienen el mismo efecto? Bueno, no, aparentemente no, ellos dicen estamos hablando de las entidades médicas, no hablo del tema político, hablo del tema de las entidades médicas, del Ministerio de Salud de Estados Unidos y los hospitales que han llevado a cabo los estudios estadísticos, que el paracetamol trabaja a nivel del sistema nervioso central, los otros trabajan a nivel del sistema nervioso periférico, entonces las consecuencias no serían las mismas cuando vos querés comparar, porque antiinflamatorios, no esteroides es una gran familia, tenés hasta la aspirina ahí adentro. Ujú. Pero no son todos iguales. Cada uno tiene paracetamol, ibuprofeno, aproxeno, ketorolac, aspirina, cada uno tiene sus mecanismos diferentes. Y la verdad que en este caso ellos exclusivamente están hablando del paracetamol por sus características fisiopatológicas. Ujú. ¿Hay riesgos realmente de este consumo de paracetamol durante el embarazo? Eso es lo que se está discutiendo. Ujú. Por ahora, ellos lo que presentan son las cifras donde encuentran un aumento de autismo en las embarazadas que consumieron paracetamol. Pero Sí. atención, las embarazadas que consumieron paracetamol son las que tuvieron Ujú. más cuadros febriles. Entonces, a lo mejor no es el problema del paracetamol, sino el cuadro Claro. febril o infectológico que tuvieron. No sé si llegás a Sí. ¿Cómo, ver esa... doctor, cómo se genera el autismo? Bueno, el autismo, esto es muy interesante. Los pacientes con autismo tienen el cerebro diferente a la población general. Ujú. La corteza cerebral tiene 6 capas, pero no son capas planas, Ujú. son columnas. Imagínate vos una columna pegadita a otra, una columna pegadita a otra. Son columnas de 6 pisos, porque son seis Sí. capas. Esas columnas, esa estructura columnar, cada columna está como aislada un poco del resto. ¿Cómo es en el cerebro de los pacientes con autismo, TEA o TGD? Las columnas son más chiquititas, en vez de tener una décima de milímetro, son más chiquitas Sí. y no están bien aisladas del resto porque las neuronas tienen un exceso de comunicaciones, un exceso de sinapsis, de conexiones. Por eso tienen más irritabilidad, por eso hay más incidencia de epilepsia, por eso hay Mm. más incidencia de déficit intelectual, y por eso es que los que son inteligentes tienen la tendencia a concentrarse en detalles chiquititos Claro. y no le prestan atención a la globalidad. Ujú. Son diferentes. Es un trastorno del neurodesarrollo, de la neuromaduración del cerebro. O sea, el cerebro se formó así desde que está dentro del útero de la mamá. Se nace Ujú. con eso. Si bien se suele manifestar al Sí. año, pero se nace ya con esa arquitectura neuronal diferente. ¿Y hay estudios que puedan detectar estas situaciones que usted nos está describiendo? Sí, por supuesto. Vos pensás que hay estudios de imágenes como la resonancia magnética, pero por supuesto cuando uno le hace un examen a un paciente ya lo nota. Hay test como el test de ADO, SADIR, que también te hacen el diagnóstico. Sí, el diagnóstico de TGD o autismo se hace perfectamente. En Ujú. el planeta te diría que la incidencia
está alrededor del 1%, uno cada 100 nacimientos, haciendo un promedio de todos los países, pero varían muchísimo, muchísimo las cifras. Ujú. Y en el sexo masculino la incidencia es mayor, cerca del triple de la que tiene el sexo femenino. Ujú. Por último, doctor, ¿qué mensaje le podría brindar a aquellas mujeres que están gestando ante esta situación ahora de incertidumbre, preocupación y miedo? Mira, el mensaje es, el autismo tiene un 60-80% de causa genética. El 20 o 40% restante es donde lo ambiental juega. Ujú. Hay muchísimas opciones. Quizás esto que están hablando del paracetamol sea una de esas opciones y eso está en duda todavía. Pero tenemos que descubrirlo. Capaz que un día decimos, no, miren, son los microplásticos o son Mm, de semilla, o es algo que está el aire más contaminado. Bueno, pueden ser, quiero contarte con esto que hay muchas opciones que están en estudio ambientales, seguramente es algo masivo porque se incrementó la cifra en todo el planeta, tiene que ser algo más o menos parejo y todavía no lo hemos descubierto. Se discute si es un agente bien. ambiental o muchos, pero Ujú. la realidad es que es algo creciente. Yo Sí. recuerdo hace unos 30 años los consultorios de neuropediatría, las salas de espera, básicamente eran pacientes con epilepsia y ahora la mayoría son pacientes con autismo, así que Ujú. yo tengo la percepción de que más allá que la estadística sea más sensible, se Claro. incrementó de manera absoluta el número de pacientes con esta patología. Doctor, muchas gracias por su tiempo y las aclaraciones. Bueno, gracias por invitarme. Me ubican en mi Instagram, que es doctor, con las 6 letras, Anderson con doble S. Que tengan un muy buen día y saludos a todos tus televidentes, Maga. Igualmente, buen martes.